¿Sabes acerca del sultán Selim I? O también conocido como el inflexible o cruel. Este fue uno de los gobernantes más déspotas que tuvo el Imperio Otomano en toda su historia. Su ascenso al trono estuvo marcado por la impiedad y la maldad, pero su fuerza militar contribuyó en gran medida para la expansión del Imperio Otomano. Hoy vamos a descubrir la vida personal de este líder y a revelar la compleja relación que sostenía con su hijo, el sultán Solimán el Magnífico. ¿Esta fue una relación marcada por el respeto y apoyo? ¿O por el contrario, sembró en su hijo un terror profundo? Descubramos estos hechos históricos del Imperio Otomano solo aquí en Toby Curioso. Selim I nació en 1470, fue el noveno sultán del Imperio Otomano y gobernó desde 1512 hasta 1520. La manera en que llegó Selim al poder no fue del todo pacífica, ya que era el tercer hijo del sultán Bayaceto II, lo que lo ponía algo lejos de la línea sucesoria al trono. Sin embargo, su ambición no tenía límites y mediante una serie de movimientos calculados pudo desplazar a sus hermanos y al mismo sultán Bayaceto, a quien obligó a abdicar. Selim tenía al menos 4 hermanos y su brutalidad hacia ellos quedó marcada en la historia. Para afianzarse en el poder, eliminó a cada uno de ellos, asegurándose de que no quedara ninguna competencia para llegar al trono. Esta práctica no era nueva en el imperio, pero la forma en que Selim la ejecutó, haciendo que algunos murieran en público o bajo tortura, fue impactante. Selim tampoco mostró piedad hacia sus hijos. Aunque Solimán era su heredero principal, el sultán consideraba que cualquier hijo varón era una posible amenaza para la estabilidad de su trono. En una ocasión, mantuvo encerrado a uno de sus hijos sin posibilidad de intervenir en asuntos del imperio. La lealtad para Selim era inquebrantable y castigada con la peor pena. Algunos registros históricos muestran que Selim tuvo un total de 6 hijos, los cuales eran Salih, Musa, Orhan, Ubeis y Korkut, los cuales engendró con varias concubinas. De sus 6 hijos, mandó a ejecutar a Salih, Musa y Orhan. Lo que respecta a Ubeis, se dice que fue asesinado en una revuelta, y respecto a Korkut, se tiene la duda si también era hijo o hermano de Selim, por lo que no se tiene certeza si su asesinato fue perpetrado por Selim o Suleimán. El noveno sultán del imperio no solo fue temido por su crueldad hacia su propia familia, sino que también fue reconocido por su capacidad militar, en especial para extender las fronteras del imperio. Durante su gobierno se llevaron a cabo campañas en Persia, Siria y Egipto, las cuales se destacaron por su brutalidad. En la guerra de los safávidas se implementó una política de persecución sin precedentes, ordenando la ejecución de miles de musulmanes chiitas en Anatolia. Estos grupos representaban una amenaza política e ideológica, y sus acciones se justificaban, según sus propias palabras, como protección del imperio. La conquista de Egipto en 1517 fue otro de sus grandes logros. Además, obtuvo el control de los lugares más sagrados del Islam, incluyendo la Meca y Medina, consolidando su estatus como califa del mundo islámico. Mitos y verdades de Selim. La figura de Selim está rodeada de mitos y verdades que han sido debatidos a lo largo de varios siglos. Uno de los episodios que demuestra su crueldad ocurrió cuando uno de sus visires intentó aconsejarle sobre moderar su dureza hacia ciertos grupos étnicos dentro del imperio. El sultán, al considerarlo una falta de lealtad, ordenó la ejecución del visir sin ningún juicio. Esto significó que la lealtad debía ser absoluta y sin ningún tipo de cuestionamientos. Los visires y otros subalternos del sultán vivían en constante temor. Cualquier error o falta de respeto hacia sus órdenes podía ser castigado con la muerte, lo que generaba un ambiente de opresión entre sus funcionarios. La presión era intensa y aquellos que lo rodeaban tenían que ser extremadamente cautelosos, pues sabían que incluso una ligera desaprobación podía llevarlos a la muerte.
La relación de Selim con Suleimán. Suleimán y su padre no tenían una buena interacción, ya que estaba marcada por la disciplina y el temor. Selim consideraba a su hijo demasiado suave para liderar el imperio y en ocasiones puso a prueba su carácter mediante decisiones políticas y militares. Aunque Suleimán, al ser el único heredero, estaba destinado a suceder a su padre, Selim nunca dejó de demostrar su desconfianza hacia él. La distancia física y emocional que Selim imponía entre ambos parece haber marcado profundamente a Suleimán, ya que este último pasó la mayor parte de su juventud observando las decisiones tajantes de su padre. El ejemplo de su padre fue un claro recordatorio de lo que significaba el poder en el Imperio Otomano, el cual no permitía dudas ni debilidad. Esta distancia y desconfianza se reflejan en la novela El Sultán, donde se muestra a Selim como un padre inflexible y reservado en su trato con Suleimán. La novela añade un detalle revelador. Tras la muerte de Selim, uno de sus visires le comenta a Suleimán que su padre hablaba de él con desprecio, calificándolo como un líder débil y sin la dureza necesaria para gobernar. Este detalle, aunque ficticio, subraya la distancia emocional que existía entre ellos y la lucha interna que debió enfrentar Suleimán al convertirse en el sultán. Para él, la carga de la herencia de Selim fue una sombra constante. La postura de Suleimán frente a la dureza de su padre. A lo largo de su vida, Suleimán observó cómo su padre se comportaba con dureza y sin piedad hacia cualquier familiar que considerara una amenaza. Aunque era el hijo mayor y único heredero, Suleimán fue testigo de cómo su padre eliminaba cualquier posibilidad de cuestionamiento en la familia. Este hecho creó en Suleimán un sentido de lealtad y de respeto, pero también lo llevó a desarrollar un estilo de liderazgo muy diferente. Suleimán nunca se enfrentó abiertamente a su padre en vida, ya que hacerlo sería poner en riesgo su propia posición. La tensión emocional entre ambos era notable. Según algunas interpretaciones históricas y representaciones en la novela El Sultán, Suleimán comprendía la dureza de su padre, pero no compartía su visión tan injusta de la vida. De hecho, una vez asumió el trono, Suleimán se inclinó hacia una política más diplomática y menos represiva, reflejando así un contraste con el estilo inflexible de Selim. Selim murió en el año 1520 de forma sorpresiva. Suleimán asumió el sultanato con una imagen cargada de tensiones y conflictos respecto de su padre. En los primeros años de su mandato mostró un carácter similar al de su padre, pero a medida que avanzaba en su mandato fue tomando su propio estilo muy distinto al de Selim, tratando de ejercer un poder más diplomático y humano. No obstante, en ocasiones tomó decisiones fuertes. Un mito interesante que rodea al sultán Selim es la teoría de que murió debido a un veneno que él mismo había ordenado preparar para posibles conspiraciones o enemigos. Algunas fuentes sugieren que Selim tenía en su poder un veneno extremadamente letal que mantenía consigo como último recurso para evitar ser capturado o humillado. Sin embargo, se cree que Selim murió de una enfermedad en 1520, posiblemente cáncer o de alguna infección, y no por el veneno. Aún así, la leyenda de su veneno personal contribuyó a su fama como un líder paranoico y dispuesto a todo. La imagen de Selim ante su pueblo. Selim I tenía una imagen compleja frente a su pueblo y sus súbditos, marcada tanto por el temor que inspiraba como por el respeto ganado a través de sus logros militares y la expansión del Imperio Otomano. Este gobernante se autoproclamó defensor del Islam suní, lo cual elevó su reputación entre los otomanos y el mundo islámico. Este hecho era especialmente significativo porque se posicionó como el campeón contra los safávidas de Persia, quienes promovían el chiismo. Selim se presentó como el guardián de la verdadera fe suní y justificó sus campañas militares como una misión religiosa. Selim también se presentaba como un sultán justiciero que castigaba la traición y la deslealtad con severidad, afirmando que estos actos eran necesarios para la estabilidad y la unidad del imperio.
En una época en la que las rebeliones y conspiraciones eran comunes, esta imagen de justicia severa pero eficaz resonaba en parte de su pueblo. Las reformas de Selín en el imperio. Con la conquista de Egipto y las ciudades santas de la Meca y Medina, Selín asumió el título de califa, un cambio trascendental que le otorgó al sultán otomano una autoridad espiritual sobre el mundo musulmán suní. Aunque el concepto de califato no era nuevo, al unirse el poder político y el religioso en el sultán, Selín reforzó la legitimidad otomana en las tierras musulmanas. También implementó un sistema de impuestos en las provincias conquistadas, que aseguraba una contribución estable de recursos al tesoro otomano. En particular, reorganizó el sistema tributario en Egipto y otras zonas recién anexadas para maximizar la eficiencia y asegurar que las nuevas riquezas fluyeran hacia Constantinopla. Selín reorganizó y expandió la estructura militar del imperio para mantener su vasto territorio y asegurar la lealtad de las fuerzas armadas, en particular de los genízaros. Bajo su mando, se consolidó un sistema disciplinario estricto para mantener el control sobre este poderoso cuerpo militar, previniendo de esta manera las rebeliones internas. A propósito, si quieres conocer quiénes eran los genízaros y qué papel desempeñaban en el Imperio Otomano, te invito a que veas mi video donde abordo este tema acerca de sus mitos y verdades. El sultán Selín dejó un legado en el que la brutalidad era vista como un medio necesario y natural para mantener el orden y la estabilidad en el imperio. Esto refleja su liderazgo y su enfoque riguroso a la hora de gobernar. Y cuéntame, ¿qué piensas acerca de la vida del sultán Selín y su relación con el sultán Suleimán? ¿Será que este último fue un total reflejo de su padre o simplemente ejerció un liderazgo más suave y menos cruel? Agradezco mucho tus comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like y comparte. Cualquier tema que te interese, házmelo saber. Nos vemos en una próxima entrega de Toby Curioso.